Hola, pues bueno, nosotros hemos preparado un taller que intenta ser algo práctico en base a los problemas que nos hemos encontrado que las diferentes empresas tienen cuando hacen una ronda, ¿no?, de financiación. Entonces, no pretendemos dar la chapa, sino que os llevéis algo a casa que os pueda ser útil para las diferentes rondas que podáis ir cubriendo con más soltura o de forma más ordenada, ¿no? Porque sobre todo el orden es bastante importante ahora que tienes que vender hacia un inversor, no hacia tu consumidor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy Irene González. Yo soy Asier Ereitio. Y vamos a repartir la presentación en los 5 principales bloques que vemos dentro de una ronda de financiación, ¿no? Entonces, el primero sería que conozcas tu necesidad de financiación. El segundo sería que planifiques la ronda como algo estratégico y no operativo, que estructures la ronda con los mejores paquetes posibles para que sea lo más beneficioso que se pueda para el promotor, preparar todos los documentos, porque tanto por parte legal como por parte de presentación de comunicación tiene un componente bastante importante, y luego que cómo se puede llevar la ronda de una forma más alegre, ¿no?, sin que sea tan deprimente y nos demos tantos morrazos contra el muro. Entonces, lo primero que tenemos que destacar es que mucha gente confunde lo que es una necesidad de capital con una necesidad de financiación. Para esto, el ejercicio que planteamos... Perdona, si queréis, podéis coger unas cartulinas que tenemos aquí como... Ah, vale, perdón. Ahí nos dan los... Entonces, lo primero sería hacer una planificación de las necesidades de fondos que tenemos. Esto es un poco obvio, ¿no? Pero lo más importante es tenerlo actualizado y tener actualizada en los momentos en los que vamos necesitando esa financiación. Una cosa es la necesidad total y otra cosa es en qué momento vamos necesitando esa financiación, ¿no? Nosotros solemos fijarnos en una necesidad de en torno a unos 12-18 meses, aunque los planes de viabilidad se suelen poner hasta 5 años o lo que sea, pero porque a partir de ese punto las hipótesis no se van a cumplir, porque al final las startups son cosas del día a día y ir pasando el bache, ¿no? En este punto, perdonad, en el bingo que os hemos preparado, sería revisar un poco el bloque 1, la primera columna, que vosotros pensarais cuáles de las cosas que se podrían pedir de cara a la necesidad de financiación cumplís, ¿no? Entonces, pues vosotros podéis ir leyendo ahí, pues si tenéis un plan de viabilidad, que si habéis estado trabajando con alguien tipo BEAS, con algún tipo de agencia, seguro que habéis ido desarrollando diferentes modelos de negocio y planes de viabilidad, bueno, pues vais tachando los capítulos que sepáis, ¿no? El objetivo de este bingo es que sepáis qué cosas habéis hecho, qué cosas os quedan por hacer, y que si tenéis una ronda de capital, pues sepáis cuál es vuestro punto de partida y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Si tenéis cualquier duda, nos preguntáis, vamos, no os cortéis. Vale, pues el segundo bloque con el que nos encontramos es la estrategia y la planificación de la ronda. Tenemos que tener muy claro que el abrir una ronda es parte de toda la estrategia global que va a seguir nuestro proyecto. Entonces, es muy importante prever cuándo queremos hacer esa ronda, por qué queremos hacer esa ronda y con qué objetivos. Dentro de lo que es la estrategia de la propia ronda, el mayor problema con el que nos solemos encontrar cuando nosotros hemos analizado diferentes proyectos es la estrategia de dilución. Es decir, vemos que muchas veces las necesidades financieras o de caja son bastante altas, pero la empresa todavía tiene una valoración baja. Entonces nosotros aquí sí que estamos trabajando bastante en fomentar el uso de diferentes instrumentos financieros para alcanzar el objetivo global de esa ronda. Nosotros como plataforma de crowd a día de hoy trabajamos solo como crowd equity, es decir, sí que cederíamos parte de la propiedad de nuestra empresa, pero hacemos mucho hincapié en que las diferentes administraciones públicas y también fondos privados ofrecen alternativas de apalancamiento, diferentes alternativas de deuda, etcétera, que pueden ser útiles para no perder tanto porcentaje de nuestra empresa. Y por último, y un poco barriendo para casa, creemos que una de las cosas interesantes de utilizar una plataforma de crowdfunding es que nos permite trabajar muchos inversores pequeños, pero a la vez algún que otro inversor grande, con el cual podemos tener una negociación privada y obtener diferentes valoraciones o darle diferente tipo de derecho al resto que el resto de los inversores en crowd. Entonces, dentro de nuestro bloque, en el pequeño bingo que hemos preparado, como decíamos, es importante contar con una planificación estratégica global para la empresa, que las rondas sean parte de este roadmap que significa la planificación, y tener
claro cuánto porcentaje nos queremos diluir y cuánto porcentaje nos queremos apalancar. Y las últimas 3 serían como un pequeño bloque más de conocimiento, de conocer todas las herramientas que disponemos, de conocer las consecuencias de cada una de estas herramientas y de quién queremos meter en nuestra empresa. El siguiente bloque sería la parte de estructurar, un poco también siguiendo la línea de lo que ha dicho Asier, estructurar los paquetes en los que queremos sacar esa financiación total, ¿no? Pues parte puede ir por deuda, parte nos puede ir por subvenciones o diferentes ayudas, parte puede ir por un préstamo participativo que se convierta en un capital en un futuro, o parte puede ir por un capital que entra ahora, ¿no? Entonces, aquí a nosotros todo es, como veis, es ordenado, ¿no? Del primer paso vamos al segundo, del segundo vamos al tercero. Aquí, muy importante lo que ha dicho antes Asier, conocer cuáles son las implicaciones legales de los diferentes instrumentos, tanto los públicos que se ponen a disposición de las startups, como dentro de la legalidad, los diferentes tipos de contratos que podemos tener y en qué nos benefician como promotores, ¿no? Y cómo poder también con ello negociar con los diferentes inversores y con los diferentes tipos de inversores, porque obviamente no es igual un business angel que un venture capital, ¿no? Entonces, pues para saber ahí cómo hacer que todo engrane bien y que todo vaya bien. Ahí nosotros lo que siempre solemos decir es que tenéis que pensar con quién os sentáis a desayunar, con quién queréis discutir y que luego os vayáis a sentar cómodos, ¿no? Pues dices, a veces no necesito tanto capital para complicarme la vida, sino que necesito pues diversificar un poco más mis fuentes de financiación. Cada vez hay más productos y más herramientas que nos ayudan a atraer financiación. La más conocida hasta ahora ha sido el crowdfunding dentro de las cosas nuevas, que es donde nosotros estamos, pero también hay unas herramientas nuevas que es crowdlending, por ejemplo, que son préstamos en los que una persona de a pie puede dejarte dinero. Entonces, al final, suele tener unas condiciones bastante más favorables que un banco. Entonces, pues también últimamente ha sido una de las nuevas herramientas que está teniendo muchísimo tirón. Dentro de los bloques del bingo que hemos preparado, sobre todo os diríamos que conozcáis bien todas las cosas, sobre todo en la parte de los grandes movimientos que hay de startups, que conozcáis bien todas las misiones comerciales, todas las ayudas, convocatorias que puedan hacer desde los ministerios y las diputaciones, que las tengáis calendarizadas para que no se os pierdan, porque al final es un dinero muy fácil. Aparte de esto, pues que conozcáis, como decía antes, dentro de la legalidad, todas las herramientas que podéis tener, como préstamos, microcréditos, cómo negociar con los business angels. Y bueno, por no enredarme demasiado, que si tenéis cualquier duda de las herramientas, que desde luego os podéis poner en contacto con nosotros y intentaremos aclarar esas dudas, disiparlas. Vale, luego en este cuarto punto nos situamos en el momentum en el que ya tenemos claro cuánto queremos, cómo nos queremos diluir, y empezaríamos un poco con el trabajo preparativo previo de la ronda. En este punto es importante que tengamos toda la documentación clara y organizada y saber exactamente con qué contamos y con qué no contamos. Entonces, es muy importante que nuestra planificación financiera esté actualizada, porque nosotros cuando nos vamos a presentar delante del inversor, al final estas cifras tienen que estar claras, tienen que estar motivadas y tienen que tener un sustento que nosotros seamos capaces de justificar. Luego, la parte vital de todas estas rondas de crowd siempre acaba siendo la horquilla de valoración, ¿no? ¿Cuánto vale nuestra empresa? ¿Por qué vale esto? Y de aquí a futuro, ¿cuánto va a valer esta empresa? ¿Bajo qué supuestos? Es una horquilla de evaluación que puede ser relativamente amplia, pero tiene que estar siempre basada en determinados hechos. Es decir, si ocurre X, mi empresa va a valer Y, y si ocurre Y, mi empresa va a valer X. ¿Y por qué? Toda esta documentación que resumiríamos en el pitch financiero que presentaríamos a los posibles inversores tiene que estar siempre adaptada al inversor con el que nos vayamos a reunir. Es decir, si conocemos ciertos rasgos de este inversor, adaptar nuestro pitch para que pueda ser más atractivo el proyecto, para justificar el por qué tiene que invertir ahí, etc. Y por último, y no menos importante, la documentación legal que tengamos es importante que esté actualizada y voy a decir ordenada. Muchas veces nos encontramos con startups que llegan a este punto a trancas y barrancas, han desorganizado un poco su estructura legal interna, han metido socios de muy poco porcentaje, etcétera, y no termina de estar claro cómo se estructura esta empresa. Entonces sí que creemos que es muy importante que estos documentos legales estén actualizados. Y por último, y sobre todo para crowd, es vital tener una campaña de comunicación trabajada tanto con la plataforma como con el promotor y que ésta sea lo más eficiente posible. Justo en la parte de comunicación, que antes nos preguntabais cómo puedo acercarme de forma más eficiente o eficaz, ¿no?, a los inversores,
Sí que nosotros hacemos, por ejemplo, diferentes campañas de comunicación, pero comentamos con las personas que ahora tenemos en ronda la importancia de estar en los diferentes eventos, tanto antes como después de la ronda, pues para atraer ese interés y, sobre todo, conocer los diferentes perfiles de inversores. Como decía antes, no siempre queremos el mismo tipo de inversor para todas las rondas y entonces, pues obviamente nosotros tenemos que ir adaptando en nuestra comunicación. Aquí sí. No, quería preguntar si conocéis las plataformas de equity crowdfunding, que bueno, he visto que son una forma interesante, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos el crowdfunding de Vizcaya Crowdfunding, es de equity. En un futuro tenemos la licencia, ojalá el año que viene ya también pongamos el crowdlending. Pero sobre todo las campañas que se puedan hacer desde crowdfunding o de cualquier crowd de equity, lo que es importante es la comunicación. Muchas tienen por detrás a una base de inversores, como a nosotros también nos pasa, que tenemos acceso a una red de diferentes clubs de inversores, fondos particulares que pueden invertir. Pero lo que es importante es que inviertan en ese momento. Entonces, es importante el comunicarlo. Si tú estás suscrito a cualquier newsletter de las diferentes plataformas de crowd equity, que ahora son las más populares en España, verás que siempre están haciendo promoción del deal flow que ellos están trabajando, siempre te avisan de antes a qué oportunidades puedes acceder, en qué momento puedes acceder, sobre todo porque las plataformas de crowdfunding somos entidades que estamos revisadas por la CMNV y los procedimientos hasta que tú puedes invertir, quieras que no, pues es como si fuera un banco. Tú cuando vas al banco y vas a invertir en un fondo, te hacen hacer 18 test, te hacen que les mandes el DNI y todo lo demás. Pues con nosotros al final pasa un poco lo mismo, ¿no? La regulación se va adaptando a los cambios que va habiendo. De hecho, ahora hay una nueva regulación que entra en vigor el año que viene, que sobre todo es para informar de lo que significa esto para un pequeño inversor y de los riesgos que soporta con esta inversión, ¿no? Eso no quiere decir que no haya normas. Obviamente, ¿se llama así? No sé. No, es la nueva ley es el reglamento europeo de plataformas de financiación participativa. Está ya a la luz, lleva tiempo publicado, pero ahora hay que hacer la transposición. Eso es. Y ahí todas las plataformas de crowdfunding nos vamos adaptando a las normas de regulación. También es verdad que las necesidades, tanto en las startups como las peticiones de cara de los inversores, han ido cambiando mucho más rápido que esa norma. Y obviamente, como a nosotros nos interesa fidelizar a esta base de inversores para que sean inversores recurrentes y garantizar los éxitos de las empresas que salen en nuestras plataformas, nosotros como que nos anticipamos muchas veces a esas peticiones que hacen tanto por parte de las empresas como por parte de los inversores. Antes no se pedía información que ahora nosotros, antes de que la ley nos lo pida, nosotros ya la estamos facilitando. Sí. De las normas que nos afectan en crowdfunding. Es verdad que la norma que ya estaba en vigor ya informaba de los riesgos que tiene el invertir en crowdfunding. Lo que ahora se quiere es que sea más explícito para los usuarios, sobre todo particulares. ¿De qué forma va a afectar? Pues sobre todo a que las plataformas de crowdfunding hagamos una mejor comunicación e información de esos pequeños inversores. De cara a los promotores, si tú vas a convencer a tus full friends and family de que accedan a través de la plataforma para invertir en ti, pues seguirán fiándose, ¿no? Sí. No, pero creo que las necesidades del usuario han cambiado y que nosotros ahí siempre tenemos que estar adaptándonos a lo que va pidiendo el usuario en cada momento. Obviamente, si tú vas al supermercado, antes comprabas de una forma y ahora compras de otra, porque igual ahora eres una persona más informada, han cambiado tus intereses y antes, por ejemplo, a nosotros nos pasa que una persona puede acceder a la plataforma de crowdfunding porque Vizcaya tiene una desgravación fiscal
y le apetecía o le parecía buena idea invertir en empresas locales para hacer esa desgravación fiscal. Pero su interés cambia cuando, por ejemplo, pasa de un momento vital a otro y dice, pues ya quiero tener una cartera de diferentes empresas y lo que necesito es que me formen en cómo diversificar esa cartera y cómo relacionarme con las empresas en las que estoy invertido. Entonces, por eso te digo que los intereses han ido cambiando y nosotros ahí pues estamos intentando cubrir todas las peticiones que se nos hacen. Desde Crowdfunding Vizcaya tenemos una relación súper directa, tanto con los inversores como las startups. Entonces, en ese problema no nos hemos encontrado ningún reto y no nos hemos encontrado con ningún bloque que no seamos capaces de superar hasta el momento. También es verdad que con las nuevas tendencias y con la superinformación que estamos ahora, pues que puede haber diferentes riesgos y diferentes retos. Pero desde luego, las regulaciones no han afectado negativamente ni al usuario que quiere invertir ni al usuario que se ha invertido. Yo creo que estáis hablando de dos regulaciones diferentes, porque nosotros la regulación que mencionamos es la regulación de las propias plataformas de crowd, que lleva siendo pública 2 años. Sí, pero ofrecemos equity a través de una plataforma de financiación participativa, es decir, no somos un fondo de capital riesgo, nosotros no hacemos la inversión directa en startup. No es la misma ley la que está aplicando en el caso de la nueva regulación de plataformas de financiación participativa. El objetivo es la protección del inversor en tanto en cuanto necesita mayor información, aceptación del riesgo, como un MiFID de bolsa normal y corriente, pero eso es lo mismo, pero no es la ley de startups de la que tú estás hablando. O sea, nosotros está regulando más lo que es la transacción y la forma de informar desde una plataforma de crowd que el hecho de si una startup puede ser o no susceptible de entrar en una ronda de equity. Es que es verdad que ahora están saliendo un mogollón de regulaciones y yo creo que como está... Sí. Bueno, también es verdad que en muchas partes son necesarias, ¿no? Para ir, sobre todo, adaptándonos a los cambios. Pero es verdad que los cambios suceden siempre más rápido de lo que lo hace la regulación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nuestro trabajo es sobre todo adaptarnos, como siempre, pero adelantarnos y anticiparnos. Pero es verdad que, bueno, eso es el problema. Esa norma que estás mencionando igual afecta más a las startups que a nosotros. Nosotros ahí no trabajamos. Y bueno, el último bloque, que era el más controversial, ¿no? Igual que es cuando ya llevas a cabo una ronda de financiación, que no todo tiene por qué ser de equity. Y antes, contestando también a tu pregunta, la importancia de tener entrenadas las entrevistas y el ir adaptando los mensajes a los diferentes tipos de inversores. No es lo mismo hablar con un business angel, con un VC o hablar con un particular que puede ser tu tío que quiere invertir en ti porque cree muchísimo en tu idea, ¿no? Entonces ahí cada uno de los inversores va teniendo unos requerimientos diferentes y cómo le conquistamos. Ahí es muy importante el tema de la oratoria, porque cada vez vemos más que los inversores invierten en las personas, no invierten tanto en lo que les dice el papel. Entonces, el poder de convicción que puedas generar muchísimo, como te decía antes, es el tema del copywriting y el tema de la oratoria que tú hayas trabajado, ¿no? Entonces, ahí nosotros siempre recomendamos que tengáis muchísima voluntad y proactividad en participar en eventos, en presentándose a vosotros, pues, haciendo preguntas, en pósters, en cualquier evento que tengáis mucha visibilidad, sobre todo cuando estáis preparando la ronda, para intentar cerrar los máximos tickets posibles antes de abrir la ronda y que la ronda siempre sea satisfactoria. Porque luego, bueno, esto también ha pasado anteriormente y con esto las startups también han ido aprendiendo pues que las rondas, si no se trabajaban con anterioridad, en muy poco tiempo tenían que convencer a demasiada gente y también te consume muchísimo tiempo esa negociación, ¿no? Entonces,
hay que tener la negociación preparada. Para negociar es importante estar informado de ti, informado de la regulación, informado también del que tienes enfrente. Entonces, esa información, que tiene muchísimo valor, se pone también como en la palestra cuando estamos en esa última fase de cierre de contratos. Así que, bueno, sobre todo, y como decía antes, tú a veces ahora cuando estás comprando online tampoco compras a la primera, ¿no? Primero ves el producto, te informas, lees un poco más de la marca. Pues en las inversiones pasa lo mismo, nadie cierra a la primera, sino que es un tema de insistir a veces, ¿no? Y el goteo. Para eso hacemos también hincapié en la importancia del retargeting y el de insistir y el de mantener activas las comunicaciones que se han tenido con leads anteriores. Entonces, bueno, también por no quitaros demasiado tiempo, ya que esto está a punto de acabar, si repasamos el bingo que habíamos preparado, si cubrierais todas las casillas que tenemos, mañana mismo podríais empezar a abrir una ronda porque ya tendríais todo el trabajo previo. Si no tenéis todas las casillas marcadas y os habéis quedado por mitad del camino, pues ya sabéis las cosas en las que tenéis que trabajar si necesitáis una ronda de financiación. Y si necesitáis cualquier ayuda, nosotros desde crowdfunding os ayudamos a lo largo de todo este proceso. La plataforma de crowdfunding Vizcaya cobra solo el 1% de la comisión del capital levantado a través de nuestra plataforma de crowdfunding, por lo que somos muy competitivos y además tenemos una red muy amplia de inversores, business angels, particulares, que muchos son recurrentes y que pueden ayudar a que vuestra ronda sea satisfactoria. Como decíamos, pues estamos regulados por la CMNV y al final somos una empresa que está muy al día también de los cambios normativos y os aseguraríais también el cumplimiento correcto legal de todas las rondas de financiación. Y si necesitáis cualquier cosa, tanto sea formación como asesoramiento, nosotros encantados de ayudaros.